También vamos a ver sobre el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es el movimiento de una partícula o cuerpo rígido describiendo su trayectoria, una parábola. Por ejemplo, el balón de fútbol cuando es golpeado por un jugador y cae al suelo es un movimiento parabólico. El movimiento parabólico se puede analizar como la unión de dos movimientos. Por un lado, la trayectoria en la proyección del eje de las X, que es el eje que va paralelo al suelo, describirá un movimiento rectilíneo uniforme. Por otro lado, la trayectoria de la partícula, al elevarse o caer verticalmente en proyección sobre el eje de las Y, describirá un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad. La gravedad normalmente se va a considerar como 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Como vemos aquí en estos gráficos, tenemos lo que es la forma de la parábola, la velocidad inicial con la que es arrojado el objeto, el ángulo también que forma con la horizontal y también tenemos lo que es el alcance o la distancia en X. Tipos de movimiento parabólico. Existen diferentes tipos de movimiento parabólico dependiendo desde dónde empieza o acaba el movimiento del cuerpo. Por ejemplo, movimiento parabólico completo. El cuerpo recorre una parábola completa, empezando y acabando en el suelo. El movimiento de media parábola o tiro parabólico horizontal. El cuerpo empieza el movimiento desde cierta altura y es lanzado parabólicamente con una fuerza horizontal en un punto que sería el punto más alto de la parábola completa ideal. Y otros movimientos parabólicos, existen muchos casos particulares del movimiento parabólico. Por ejemplo, el lanzamiento de una pelota desde el suelo a la terraza de una casa o el lanzamiento a canasta de un jugador de baloncesto. Siempre son tramos de una teórica parábola completa. Todos los elementos de los movimientos parabólicos se pueden calcular a partir del movimiento parabólico completo. Lo que involucra en este tipo de movimiento parabólico es la velocidad. La velocidad inicial del cuerpo tiene dos componentes, la componente horizontal en el eje X y la componente vertical en el eje vertical Y. Depende de la fuerza con la que salga la partícula y el ángulo de lanzamiento. La componente horizontal de la velocidad X será constante ya que es un movimiento uniforme. La componente vertical de la velocidad Y disminuye inicialmente por la gravedad hasta hacerse nula en el punto más alto de la trayectoria. A partir de ese punto, vuelve a crecer uniformemente acelerada por la gravedad. La fórmula de la velocidad es la siguiente. Velocidad es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo más velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Si se saben las componentes verticales, es decir, el MRUA, y horizontal, el MRU de la velocidad, el valor de la velocidad en cualquier punto se obtiene por el teorema de Pitágoras siguiendo esta fórmula. También tenemos lo que es la aceleración. La aceleración solamente está presente en la componente vertical. El movimiento horizontal es uniforme, mientras que sobre la componente Y influye la aceleración de la gravedad, que hace que se frene el cuerpo, en el caso de que esté subiendo, hasta volver a acelerarse al descender y caer al suelo. Por lo tanto, la fórmula de la aceleración es la siguiente. Ahora la posición. En la posición del objeto también intervienen las fórmulas de la posición del movimiento rectilíneo uniforme, que es el sentido horizontal, y la posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es el sentido vertical. La altura máxima. En el movimiento parabólico existe un punto y solo un punto donde la partícula se encuentra en el punto más alto de su trayectoria. En ese punto, la componente vertical de la velocidad es nula. La fórmula para determinar la altura máxima no depende del tiempo y es la siguiente. A igual velocidad inicial y aceleración de la gravedad, la altura máxima de una trayectoria parabólica dependerá del ángulo de la velocidad inicial, v sub 0. Y la máxima altura que se puede alcanzar con una velocidad v sub 0 determinada se corresponde con un ángulo de lanzamiento de 90 grados. El alcance horizontal máximo. La partícula o cuerpo llegará a su alcance horizontal máximo cuando caiga al suelo, es decir, cuando Y sea cero. Podemos calcular el alcance sin saber el tiempo que ha tardado en recorrer la parábola, la partícula o conociendo. La fórmula del alcance, siendo el tiempo de trayectoria de la partícula desconocido, es la siguiente. Y el alcance máximo que se podrá lograr con un proyectil a igual velocidad inicial v sub 0
será con un ángulo de 45 grados. Por último, tenemos el tiempo de vuelo. Llamamos tiempo de vuelo al que invierte el cuerpo o el proyectil en realizar el movimiento completo hasta llegar a tierra, es decir, a la misma altura del punto de de salida. Y tenemos la fórmula para el tiempo de vuelo, que nos dice 2 multiplicado por la velocidad inicial por el seno del ángulo dividido para la gravedad.